Buen día, Leo. Gracias nuevamente por sumarte a estos encuentros semanales. Hoy, 28 de febrero, vamos otra vez a actualizar tendencias para asociados de Mutualdán. Te cedo la palabra, empezamos con la grabación. Bueno, ¿qué tal, Camila? Muchas gracias. Yo el agradecido de poder ir actualizando, como siempre digo, mes a mes y ir ajustando diferentes pronósticos. Bueno, lo nuestro es muy dinámico bueno, y requiere de esta actualización periódica que por suerte, gracias a Mutualdán, podemos hacer. Así que, bueno, justamente la idea de esta charla es actualizar un poquitito lo que veníamos hablando, agregar algo más como para ir viendo también el periodo del invierno. Y bueno, y si recuerdan, como hicimos la charla del mes pasado, en donde mirábamos un poquitito las perspectivas, con una secuencia de mapas, bueno, hoy vamos a estar repitiendo eso para que vean también la variabilidad con la cual estamos teniendo este año, con la cual estamos trabajando este año, en donde ha sido justamente la variabilidad, creo que una de las características más salientes de esta campaña, porque hemos tenido ascensos de temperatura, descensos muy fuertes, periodos prolongados sin lluvia, cuando llegó la lluvia llegó de manera contundente, con eventos muy fuertes, después se volvió a cortar, bueno, después aparecieron algunos episodios un poco más significativos, y bueno, trajo algunos alivios, pero bueno, de todas maneras, creo que la característica fundamental que se destaca en esta situación en particular de este año es la variabilidad de las condiciones. No hemos tenido un periodo de un mes con características constantes, ni para un lado ni para el otro. Siempre ha sido la variabilidad uno de los factores principales. Y bueno, lo que queremos mostrar ahora es ir un poquito más directo al grano, digamos, a cuáles son las proyecciones. Y como les decía en un comienzo, la idea es mostrarles, primero vamos a hacer un paneo con las lluvias, después lo vamos a hacer con las temperaturas, pero mostrarles un poquitito la variabilidad de lo que han sido los pronósticos a lo largo de este tiempo. La idea es, van a ser todos los mapas, las placas con la misma característica, mostrar las perspectivas para un mes determinado, en este caso el mes de marzo, y mostrarles lo que se esperaba para el mes de marzo a principios de febrero, lo que era a mediados de febrero, y en estas últimas actualizaciones siempre apuntando al mes de marzo, para que vean justamente si las estructuras han cambiado o no, o se han mantenido a lo largo de este tiempo. Y si miramos justamente el mes de febrero en particular, es uno de los meses que se viene mostrando con una característica que se esperaba que empezara a reacomodarse un poco el tema de las lluvias. Recordemos que venimos de un periodo de escasas precipitaciones y cuando se daban de manera bastante violenta. Pasamos así enero, pasamos parte de febrero, después se reactivaron un poco las lluvias y se esperaba en un principio, justamente a principios del mes de marzo, incluso a mediados del mes de marzo, que las condiciones, si bien podían llegar a ser un poquito más escasas que los niveles normales en el sur bonaerense, tendía a normalizarse un poco la situación. Bueno, esto empezó a cambiar un poco ahora, a fines de febrero, en la última actualización, en donde se afianza un poquitito más el tema de seguir manteniendo lluvias levemente, eso también hay que destacarlo, levemente por debajo de lo normal. No es un núcleo muy marcado, pero sí es un núcleo generalizado. Fíjense que si miramos el último de los mapas, que es el más actualizado en realidad, muestra una importante porción de la zona central del país con lluvias por debajo de los niveles normales. No está muy alejado de los promedios, pero es un área bastante amplia. Y también involucra a todo el sudeste bonaerense, a toda la parte sur, incluso hasta el sudoeste. Si bien, insisto, tiende de a poquito a normalizar un poco la situación, de todas maneras, marzo sigue con un impulso de bastante variabilidad. De hecho, al mostrar estos tres mapas, se ve justamente que no hay nada demasiado definido, no es que siempre fue constante con lluvias por arriba o por debajo de lo normal, sino que fue variando y fue acomodándose a medida que fueron pasando las diferentes semanas del mes de febrero. No van a ser todos los mapas así tan cambiantes, pero sí algunos meses en particular. Ahora lo vamos a ir viendo. Marzo es uno de ellos, en donde la incertidumbre sigue siendo bastante importante, porque tenemos esta variabilidad de pronósticos, pero en general la tendencia es que se mantengan o bien dentro de lo normal o levemente inferior, especialmente en el mes de marzo en particular. Sigo avanzando y nos vamos al mes de abril. Y fíjense que abril, y si apuntamos a nuestra zona, es mucho más constante. No en la zona del litoral, que fue totalmente
con mucha variabilidad, totalmente diferente entre el primero, por ejemplo, y el segundo de los mapas, pero sí para nuestra zona. Nuestra zona siempre mantuvo condiciones medianamente cercanas a los niveles medios, sin sobrar nada, sin mostrar colores verdes, pero tampoco mostrar esos amarillos de manera significativa, con lo cual seguimos hablando de una tendencia a normalizar esta situación que estamos viviendo. Esta variabilidad tiende a normalizarse. Ya durante el mes de marzo se podría afianzar un poquito más en el mes de abril, insisto, si miramos específicamente nuestra zona en particular, ha sido mucho más constante el pronóstico para el mes de abril, no así para otros sectores del país. Pero bueno, la tendencia es, si bien se ven colores amarillos, son amarillos muy claritos, con lo cual, insisto, no es demasiado alejado a lo que son los promedios generales para el mes de abril en particular. Avanzo un poquitito más. Después lo vamos a cuantificar, todo esto lo vamos a ver en un resumen, no hace falta que vayan recordando todos estos mapas, pero como para que tengan, la idea es mostrar justamente la variabilidad de pronósticos con la cual trabajamos y tratar de transmitirles a ustedes cuándo hay mayor certeza o mayor incertidumbre según los meses y lo que puede llegar a ocurrir con esta situación en particular. Ya me voy al mes de mayo, un mes de mayo en donde se espera que la humedad sea un poquito más significativa. Obviamente que ya estamos hablando de pleno otoño, con lo cual ya las condiciones, la circulación general es diferente a lo que puede llegar a ser el mes de marzo o incluso mes de febrero, como fue el mes de febrero. Ya el mes de mayo es un mes en donde el mayor aporte se hace debido al pasaje de sistemas frontales, no al sistema de tormentas convectivas, como sí la tenemos durante los meses de verano. Entonces ya la situación empieza, ahí sí, y podemos utilizar la palabra a normalizarse, es decir, a ir más cercano a los niveles promedios, tanto en la provincia de Buenos Aires como en toda la zona central, en algunos casos no tan significativo como por ejemplo Uruguay y Entre Ríos, pero de todas maneras hablamos de una situación ya un poquito más generalizada y acercándose a los niveles promedios sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, fíjense que toda la transición del otoño sería el periodo en donde pasamos de tanta variabilidad a condiciones un poco más estándar, por decirlo de alguna manera. Ya si me voy un poquito más al invierno, y ya nos vamos al mes de junio, bueno, es un mes que juega dos papeles. Por un lado, empieza a ser una circulación de invierno, en donde el caudal de lluvias es un poco más moderado, no se tienen los eventos tan significativos como en verano. En verano es típico tener un evento de tormenta que quizás con un solo episodio nos genere el promedio de lo normal para el mes. En los meses de invierno es más difícil que esto ocurra porque, como les decía recién, ya los eventos de precipitación van de la mano de los pasajes de sistemas frontales, con lo cual ya los eventos son un poco más generalizados, abarcan un sector más amplio, con lluvias menos caudalosas, pero que van completando el mapa. Y por eso es que ya en este periodo, justamente en el periodo del invierno, los mapas son como más blancos, como más lavados. ¿Por qué? Y porque es más difícil que se distancien de los valores promedios. Porque, bueno, obviamente el caudal típico para el mes de junio también disminuye un poco. Sigo avanzando un poco más, nos vamos al mes de julio. Insisto, después vamos a hacer un resumen general de todo esto que estamos viendo, y tiene las mismas características que el mes de junio. Fíjense que acá ya sí son mapas más constantes, el pronóstico a principios de febrero, como a mediados de febrero y a fines de febrero, siempre mantuvo una característica muy similar, no hay grandes variaciones entre uno y otro, con lo cual a nosotros nos da más tranquilidad para poder transmitírselo a ustedes en el sentido de que es más constante el pronóstico. De hecho, si tienen la oportunidad de repasar lo que veíamos en la charla pasada, es decir, en enero, que también hicimos un panorama de estas características, Julio también presentaba características similares a lo que estamos viendo, con lo cual ya llevamos 2 meses en donde la tendencia se mantiene relativamente similar y seguimos hablando de condiciones medianamente cercanas a los niveles promedio, con lo cual, algo raro, estaríamos hablando de una situación que empieza a parecerse a los niveles promedios en un momento primero de transición, que sería el periodo del otoño, y después un momento del invierno que estaría mucho más estable en cuanto a características no de estabilidad atmosférica, sino de estabilidad de pronóstico, es decir, más parejo el pronóstico, con lo cual esto no es difícil decirlo en estos momentos en donde lo que más prima es la variabilidad. Entonces, hablar de una situación un poco más constante, más estable,
bueno, nos lleva un poquito más a poder estar más tranquilo en cuanto a la planificación a futuro de las diferentes situaciones. Con respecto al mes de agosto, y ya como para completar el periodo del invierno, lo que se ve es un cambio acá sí bastante significativo, también con respecto a lo que se veía en la charla que hicimos en el mes de enero. ¿Por qué? Porque pasamos de tener un agosto relativamente seco o con condiciones de poca actividad de lluvias, como se ve en el mapa de la izquierda, a tener condiciones o bien dentro de los promedios o incluso hasta levemente por arriba de los niveles medios. Esto se debe fundamentalmente a que se espera que tengamos un mayor aporte, sobre todo del Atlántico, durante el mes de agosto. Es bastante difícil hacer un pronóstico de cómo va a estar el Atlántico en el mes de agosto, porque también sufre mucha variabilidad el océano Atlántico. Depende mucho de las corrientes de Brasil, la corriente de Malvinas, cómo esté y si se intensifica una corriente o la otra, y eso favorece o no el calentamiento del Atlántico. Se estima por ahora que la corriente de Malvinas quede totalmente retraída y prime la presencia de la corriente de Brasil, con lo cual en pleno mes de agosto, en pleno invierno, estaríamos hablando de un Atlántico relativamente cálido, y eso nos aportaría a nosotros buena humedad, con lo cual es bastante, digamos, bastante lógico pensar este tipo de características si es que se intensifica realmente la corriente de Brasil y ese aporte de humedad se hace presente sobre nuestra zona en particular. Así que acá agosto también es un mes en donde para nuestro sector en particular presenta bastante variabilidad, pero se va afirmando una situación más húmeda, que se quiere decir más parecido al pronóstico de fines de febrero, como se ve a la derecha, que al que veíamos en enero o a principios de febrero, en donde tenía características más marrones, es decir, condiciones de un poco menos de lluvia que los niveles medios. Bueno, con lo cual, con respecto a las precipitaciones, como les decía, es un periodo de transición que va de gran variabilidad a condiciones un poquito más estables, gran variabilidad ahora en el verano, a condiciones un poco más estables a lo largo del invierno. Eso en cuanto al tema de las lluvias. Si miramos un poco el análisis de temperatura, después vamos a hacer un resumen completo de las dos cosas, pero vamos a ver algo que la verdad venimos bastante mal, que es el tema de la temperatura, justamente, por el tema de las heladas, lo que estuvo pasando no hace muchos días, el martes, para no ir demasiado lejos en el tiempo, con este fuerte descenso térmico, después de la intensa ola de calor. Por eso les decía, la variabilidad ha sido la característica principal de esta campaña. Hemos tenido elevadas temperaturas en un verano que ha sido frío, porque prácticamente en diciembre, en enero y en febrero, en los promedios, la temperatura ha sido baja, pero con estos episodios fuertes de entradas de aire caliente. Y esas entradas de aire caluroso fueron cortadas por ingresos de aire muy frío, lo que pasó en el lunes y martes pasado. Después de las lluvias, ingresó aire frío contundente, incluso hasta generó heladas en pleno mes de febrero, 26 de febrero, con heladas especialmente hacia el sudoeste y sur de la provincia de La Pampa, pero también hubo sectores del sudeste en menor medida y más acotado y mucho más suave, pero que también presentaron temperaturas muy bajas, incluso en algunos sectores hasta hubo algún registro muy aislado, pero con un descenso y un contraste muy fuerte con estas características. Por eso, esta variabilidad en realidad nos está jugando una muy mala pasada. De hecho, si miramos el pronóstico para el mes de marzo, parece como muy tranquilo. Fíjense que está en colores blancos nuestra zona, con lo cual estaríamos hablando de condiciones totalmente dentro de los promedios, pero saliendo de un periodo de gran variabilidad, con lo cual esto de ver un mapa y que nos resulte tranquilo hace que nos pongamos más intranquilos aún, porque obviamente si nuestra base viene con tanta variabilidad, bueno, a futuro también nos hace ser un poco incrédulos de lo que puede llegar a ocurrir con las temperaturas. Pero bueno, insisto, marzo viene generando ya desde hace rato una tendencia de temperaturas dentro de los niveles medios. Obviamente que es un periodo de transición. Marzo justamente es el periodo en donde pasamos de características de verano, todavía con días cálidos, jornadas largas, porque todavía la cantidad de horas luz es bastante prolongado, eso ayuda a que suban las temperaturas, pero también ya empieza a haber algo más de circulación de otoño, con lo cual ya empezamos a tener periodos de descensos de temperatura un poquito más significativos. Si no tenemos
demasiada humedad, que es lo que nos puede llegar a generar neblina, bancos de niebla y frenar el descenso de temperatura. Si no está presente la humedad, los descensos se hacen mucho más pronunciados y ya empezamos a correr el riesgo de alguna helada un poquito más generalizada. Así que en general, marzo empieza a ser el mes de transición y estos mapas muestran justamente que la transición va a estar presente en el mes de marzo en particular. Ya empieza a ser diferente el panorama para el mes de abril, porque el mes de abril empezamos a tener condiciones de otoño ya mucho más marcado, porque ya estamos en el otoño, pero todavía con características que no representan un otoño, porque no podemos hablar de un invierno, sino de un otoño crudo. Es decir, si nos remitimos a lo que fue el año pasado, recuerdan, el año pasado tuvimos un otoño cálido, y pasamos a tener un invierno muy frío, el invierno en donde hemos tenido, comparado con los últimos años, la mayor cantidad de heladas, de registros de heladas durante el invierno del año pasado. Pero veníamos de un otoño cálido. Y este año se espera también que el otoño no presente características demasiado frías. Venimos de un verano que, salvo por las 2 olas de calor intensas, ha sido un verano frío, un verano con temperaturas bastante bajas. Bueno, se espera que la tendencia para el mes de abril comience a revertirse, pero esto no va a ser de un momento para el otro. Veíamos que marzo podía llegar a ser el mes de transición y abril empezaría a afirmar un poquito esta situación. Ahora la pregunta es, esta tendencia que vemos para abril, ¿se va a quedar en los meses de mayo, junio, julio? Bueno, en realidad no tanto. Se espera que se mantengan temperaturas medianamente por arriba de los niveles medios, pero sin llegar a ser un otoño cálido o un invierno cálido. Después vamos a ver que recién hacia fines del invierno, ya por agosto, empezaríamos a tener condiciones un poco más cálidas. Pero en general lo que se ve es que en los meses de otoño y en los meses de invierno, sin llegar a ser un periodo de características de invierno, de otoño crudo, frío, va a ser moderado, es decir, vamos a tener el riesgo de heladas, obviamente, y más en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es algo que muy difícil estemos exentos de esa situación, pero sin llegar a lo que fue el invierno pasado. Entonces, con esas características tenemos que ir prácticamente un término medio. Vamos a tener periodos fríos, periodos de helada, vamos a tener obviamente ese tipo de situaciones, pero sin llegar a ser extremo o tan crudo como fue el del año pasado. Y fíjense que junio presenta colores bastante claritos, ¿sí? Estamos hablando de colores rojos, pero apenas, estamos hablando de una tendencia de temperaturas levemente por arriba de lo normal, pero, insisto, y remarco la palabra levemente por arriba de lo normal, es decir, que la recurrencia de fenómenos de helada se va a mantener, vamos a seguir con características no de la misma magnitud del año pasado, pero sí con la presencia de fenómenos que van a estar presentes a lo largo del invierno. Julio, bueno, presenta un panorama relativamente similar. Recién a partir de agosto va a empezar a notarse un poco más la presencia de condiciones algo más cálidas. Pero fíjense que hasta ahora, de marzo a julio inclusive, los mapas son muy similares, muestran siempre una característica muy similar, muy parecida entre los diferentes pronósticos, es decir, de principios, de mediados y de fines de febrero, pero también muy parecidos entre sí los mapas. Lo que veíamos para julio, lo que veíamos para junio, lo que veíamos para mayo, son mapas bastante similares, con lo cual nos está hablando de una cierta estabilidad en el pronóstico, con lo cual, insisto, esta variabilidad que estamos teniendo ahora en el verano, es muy probable que durante marzo continúe un poco y después sí empiece a estabilizarse un poco el panorama, sobre todo desde mediados del otoño hasta el invierno inclusive. Y fíjense que el único mapa que cambia un poco es el de agosto, y sobre todo desde mediados de febrero en adelante, es decir, la tendencia que vemos en el mapa del medio y en el mapa de la derecha, que era el pronóstico para agosto a mediados de febrero y el pronóstico para agosto ahora, a fines de febrero. Y fíjense que es mucho más cálido, vemos color rojo prácticamente en todo el país y de manera mucho más generalizada, con lo cual nos estaría dando indicios, por ahora simplemente es una tendencia, obviamente que lo vamos a ir viendo y actualizando, pero en esta tendencia nos muestra que el invierno, la parte más cruda, si se quiere, la parte de mayor actividad, sería en el periodo de junio-julio, y en agosto empezaría a presentar características un poco más cálidas que los niveles normales. Bueno, con este panorama, ahora vamos a hacer un resumen, como hacemos siempre, a nivel general, hablando del tema
de las características fundamentales de la lluvia y de la temperatura. Y algo que no comentamos porque, bueno, cuando estuvimos ahí viendo un poco lo del evento del Niño, que veníamos hablando, que estaba ahí incipiente, que no se terminaba de declarar, que no se terminaba de mostrar, y bueno, recién el 15 de febrero, bien a mediados del mes de febrero, se manifestó el evento del Niño. Es muy tardío y con una intensidad muy débil. La verdad es que las características están ahí, al borde entre ser un evento del Niño y condiciones neutrales, está muy, muy al borde. Ha perdido bastante intensidad esta situación, con lo cual estamos al límite, vamos a decirlo de esa manera, entre un evento neutral y un evento El Niño, muy delgada la línea que separa una situación de la otra, con lo cual no esperamos que ejerza este evento en particular una situación demasiado destacada, digamos, no es que va a ser uno de los aportes demasiado influyentes en cuanto al tema de las precipitaciones y en cuanto a la temperatura, pero lo tenemos que mencionar, está presente y fue declarado a mediados del mes de febrero. Comúnmente, para que se den una idea, el evento El Niño empieza a manifestarse entre septiembre y octubre. Esa es la fecha media en donde tenemos el evento El Niño. A veces, de manera un poco más tardía, aparece en noviembre y muy, muy escasamente aparece recién a partir de diciembre. Bueno, esta campaña en particular recién aparece en pleno mes de febrero, algo inédito, no habíamos tenido nunca una situación tan tardía, con lo cual, bueno, también nos genera un poco de incertidumbre a ver cómo va a reaccionar la atmósfera a esta nueva situación. De todas maneras, estamos bajo esta situación y las tendencias, bueno, ya las estuvimos viendo. Durante el otoño, el otro punto a destacar es que prevalecen los meses con lluvia levemente inferiores a los niveles medios, y a partir del invierno empezarían las lluvias un poco más importantes, sobre todo por lo que les decía antes. No significa que durante el otoño no va a tener lluvia, pero en general las lluvias van a estar más asociadas a la circulación de verano, es decir, con esos eventos de tormentas más puntuales, pero que son significativas, que con un evento quizás ya tenemos los valores medios, pero se van dando de manera más aislada. Y a partir del invierno van asociados un poco más a los sistemas de lluvia, a los sistemas frontales que van generando lluvias más generalizadas, y bueno, y por eso es que se espera que sean o bien dentro de los promedios o levemente por arriba de lo normal. El cuarto punto, lo que mencionábamos, ya se observaron en realidad las primeras heladas, fueron en forma aislada, pero fueron antes de lo esperado, eso también hay que destacarlo. Fueron bastante tempranas, 26 de febrero ya se observaron las primeras heladas, no atacaron al sudeste bonaerense, pero sí más hacia el sudeste, desde el centro hacia el sudeste de Buenos Aires, ahí fue el mayor impacto, pero bueno, ya podemos hablar de los primeros eventos que se estuvieron dando. Y después, en el punto 5, el tema de las temperaturas moderadas a lo largo de todos los meses, y vimos que casi siempre se mantienen dentro del régimen normal, dentro del régimen del promedio, digamos, y recién apareciendo en el mes de agosto un poco más cálido que los niveles medios, con lo cual estaríamos hablando de un otoño más cercano a los niveles promedios y un invierno no con tanta variabilidad como ha sido el periodo del verano. Y el último punto, que como siempre, hasta ahora en todas estas charlas los hemos mencionado, es el tema de las tormentas puntuales, fuertes, que dejan grandes acumulados en cortos periodos, después desaparecen, no pasa nada, pero los eventos son realmente bastante importantes. Es muy probable que en la próxima actualización esta frase, el punto 6, lo podamos eliminar, muy probable, porque empezaríamos a tener ya situaciones no tan contundentes, no eventos tan fuertes, sino eventos más suaves, pero más generalizados también, con lo cual esperamos que ya no tengamos más sobresaltos, pero bueno, todavía el mes de marzo va a seguir con este tipo de características, así que para tener en cuenta el tema de las tormentas fuertes y puntuales también en el mes de marzo. Y bueno, y con esto estaríamos cerrando ya la presentación. Obviamente que cualquier duda, cualquier consulta nos pueden enviar a Mutualdan con el correo electrónico. Bueno, ahí después Mutualdan me las brinda y la podemos seguir contestando. Incluso la próxima actualización también podemos responder alguna de las consultas. Así que, como siempre, les agradezco a ustedes por estar del otro lado y también a Mutualdan por permitirme hacer estas actualizaciones periódicas. Muchas gracias. Gracias a vos, Leo. La próxima va a ser abierta, así que vamos a poder intercambiar contigo y la vamos a programar para la última semana del mes de marzo, así que nos vamos a escuchar en breve.
Un cariño Perfecto. enorme y estamos en contacto.